muy importantes, internacionales, y muchos que envuelven a Venezuela, y las consecuencias para toda la región, y también consecuencias para directas, decisiones que tenemos, algunos triunfos esta semana. Tenemos a Dylan Pereira, licenciado en Estudios Liberales, analista político internacional, editor en jefe de la revista Diplomacia, en la que he tenido el lujo de haber participado. Gracias, Dylan, gracias por venir hasta acá. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Pedro. Para mí un placer y un honor estar nuevamente contigo en este espacio. Igualmente. Bueno, vamos a comenzar, si quieres, con el tema de Argentina. Ya tiene nuevo presidente de Argentina, Milei. Entra dentro de mucha polémica, está bajando la espuma ya, porque entra con un poco más de diplomacia, un tema que nos gusta y que nos gustan las negociaciones comúnmente, porque te he visto con nuestro buen amigo Julio César Pineda, siempre te seguimos, y con tu revista. Tenemos entonces, Milei entra con un gesto que hizo la vicepresidenta Cristina Kirchner, un botellazo que lanzaron, con algunos temas muy radicales, pero que parece que no, las relaciones con Brasil, y entra sobre todo con un tema que sabes que nos gusta mucho en este programa, que es el económico, el financiero, un país quebrado, tú tienes las estadísticas, las encuestas, en pobreza, y él está cumpliendo ya desde el primer momento con promesas que hizo, quitando algunos ministerios. Eso, pero te dejo la palabra. No, muy buena antesala, Pedro, porque me permites ahondar en varios temas que es importante. Yo creo que uno de los mayores riesgos del populismo, sin importar la vertiente ideológica que tenga, sea de derechas o de izquierdas, es la responsabilidad, o más bien en este caso la irresponsabilidad, cuando se habla a su público prometiendo cosas que son imposibles de implementar, o al menos hay que matizarlas, ¿no? Y yo creo que Milei ya se está dando cuenta de las dificultades que va a tener por los sesgos, no solamente burocráticos, estructurales del Estado argentino, sino también por las complejidades que tiene el sistema político argentino, que si bien es presidencialista, tiene una capacidad federal mucho más fuerte, por ejemplo, que la venezolana o la colombiana. Allí el Congreso tiene una gran fortaleza, también están las entidades federales con los superintendentes, los alcaldes, y tenemos que recordarle a la audiencia que Milei es la tercera minoría del Congreso, es prácticamente la formación partidaria más pequeña del Congreso de Argentina, no tiene ninguna superintendencia a su lado, no tiene ningún alcalde, ningún gobernador, es decir, va a tener una serie de elementos institucionales que van a frenar gran parte de su cambio. Sí es cierto que ya ha cumplido la promesa de reducir el gasto fiscal del Estado en términos de los ministerios, redujo de 18 ministerios a 9 ministerios, de hecho ya tuvo su primera reunión de gabinete, donde además su hermana es la secretaria general del gobierno, tiene un poder impresionante, tuvo que hacer de hecho una reforma en la ley orgánica para poder permitir que un familiar del presidente presida su gabinete, pero sí hay una serie de elementos económicos que son importantes destacar. Ajá. Argentina tiene una economía en este momento realmente en crisis, porque tiene una inflación en torno al 140% interanual. El índice de pobreza radical pues ya está sobre el 47, 48, 50%. En el caso de los... Pobreza extrema, pobreza... Sí. Ya en términos de la medición de la estadística del Instituto Nacional de Estadística de Argentina, no tienen estas subcategorías de pobreza extrema, pero sí en rango de pobreza. Bueno, la mitad de la población. La mitad de la población. Y un 70% que está en una situación de alta vulnerabilidad. Entonces, eso significa que no tienen cómo comprar comida. Que están a los límites, porque el índice de precio del consumidor en Argentina no ha hecho más sino exponencialmente aumentar mes tras mes. Y además, en el caso de la política monetaria argentina, que además es uno de los temas fundamentales de Milei, es precisamente eliminar o pretende eliminar el Banco Central. Algo que en los primeros 3-4 meses sabemos que va a ser imposible. Una pregunta, si toma esa decisión, entonces, si dolariza o pone en euros, pasa a ser la economía del Banco Central a manos de otro país. Aquí en Venezuela no se dolariza porque el Banco Central perdería su autonomía. Estaríamos en manos de la FED. Totalmente. De hecho, tú sabes que, Pedro, que Milei, incluso antes de asumir ayer en la Casa Rosada, que además rompe el protocolo tradicional, que generalmente el presidente pues daba el discurso desde el Congreso, él se traslada a la Casa Rosada, él lo hace desde el balcón presidencial, en un acto pues precisamente bañado por las masas, donde se logra ese empoderamiento que ha tenido y que es un fenómeno político impresionante, porque destrona de una forma u otra, hace una ruptura con el peronismo que en Argentina pues lleva 60 años aproximadamente, o sea, todos los gobiernos... 3 generaciones. Exactamente, todos los gobiernos con algunos matices más hacia la derecha,
derecha, más conservadores, otros más progresistas, pero siempre con una matriz frontal que es el caso del peronismo. Milei rompe esto, es el antisistema que logra, a partir de ser un presentador de televisión bastante controversial, logra llegar a la presidencia de la República. Además, tenemos que reconocer sus méritos académicos. Es un economista con una trayectoria bastante importante, miembro del Foro Económico Mundial, pero muy suscrito a la escuela austríaca de pensamiento, como Hayek. Miembro de Davos. Sí, ha estado en Davos en muchas oportunidades y de hecho ha tenido gran contacto con la mayor parte de los CEOs de empresas. Que te pregunte, pero ser miembro de Davos, tú puedes comprar un pasaje, pagar la entrada e ir. No, pero creo ha sido que tiene que ser, ha sido ponente en muchas cosas porque además está suscrito a esta línea de pensamiento de la escuela austríaca, que tiene además una tendencia muy conservadora, muy libertaria en los términos económicos. Por eso también se reúne en Washington, incluso antes de asumir la presidencia, con el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la FED. Y también con autoridades del gobierno de Joe Biden, porque estaría posiblemente evaluando la viabilidad de su proyecto. Un proyecto que va a tener que tener una reforma constitucional para poder también viabilizar. Pero en el caso, lo que ya se pronostica, Pedro, es que en los próximos meses no va a poder eliminar el Banco Central ni va a poder dolarizar. Lo que se está previsto es que, primero, partir de una devaluación importantísima. Se espera que el peso argentino en los próximos 2-3 meses se devalúe entre un 75 y un 100% de su valor. Va a tener que también intentar unificar el tipo de cambio. Los venezolanos tenemos conocimiento de esto, pero en el caso de Argentina existen aproximadamente 23 tipos de cambio. Wow. A lo largo de los últimos meses. Si lo logra, es importante. Es muy complejo. Entonces, la estrategia que por lo que entendemos a partir de las declaraciones de su futuro ministro de Economía y también las propias declaraciones que él escribía en sus lineamientos, líneas de gobierno, pues una devaluación entre el 75 y 100% del peso argentino. Milei lo que sí promete es eliminar el financiamiento del déficit. Hasta ahora, el Banco Central de Argentina financiaba el déficit monetizándolo, imprimiendo dinero. Y esto es algo que va a terminar. Y de hecho amenaza... Va a tener que hacerlo muy poco a poco. Ese es el grado de dificultad. Porque si él entra cortando todo, si el 70% se le ve a 100% pobreza y la popularidad se le acaba en 2 días, y tú sabes que ese es un país golpista. Ese es el rango, Pedro, de lo que decimos del grado de irresponsabilidad que tiene Milei al presentar su propuesta. Porque vamos a ver en su grado de ejecución al ritmo que lo va a hacer. Porque lo que está previsto es, como decimos, devaluar. Por otro lado, eliminar el financiamiento del déficit cambiario, porque además el Banco Central pues, no ha tenido pues, una autonomía bastante limitada, realmente básicamente obedeciendo a todas las órdenes de los ministerios en este punto para monetizar incluso 25.000 millones de dólares en una serie de letras y bonos que están repartidos en la banca privada. Buitres, todo eso. Exactamente, que están repartidos 25.000 millones de dólares en la banca privada argentina, que pues, es absolutamente inorgánico, ¿no? Y que no sé si has visto el movimiento de fondos si han salido de Argentina, pues ellos también son expertos en eso, por el corralito y se lleva todo por Uruguay, maletas. Sí. Tiene que haber un movimiento de esto, no ha salido porque todo el mundo está como confiando en Milei. Hay una cierta confianza. Hay que atraer ese capital de afuera para... Sí, de hecho Milei cuando gana, a las primeras horas de su victoria, pues Goldman Sachs y otra serie de calificadoras de riesgo pues aumentaban los puntos de Argentina en sus índices de riesgo país, y también la propia bolsa de Buenos Aires pues había sufrido un importante crecimiento, ¿no? Entonces yo creo que si bien hay confianza, lo que va a ser determinante es la forma en que lo haga en los próximos meses y también cómo su electorado lo va a tomar, porque estamos en un proceso de ruptura y en las rupturas la gente pues hay que tener mucho cuidado con las expectativas de la población, porque podemos estar vendiendo una serie de elementos que a la hora de la verdad no podemos implementar. Entonces allí va a haber una serie de desencantamiento, como decía Weber, desencantamiento democrático que puede ser muy perjudicial para la figura de Milei. Y una pregunta, él promete una cantidad de cuestiones radicales y resulta que ha bajado, háblame un poco sobre las relaciones con Argentina, con Lula y Venezuela. Correcto. Bueno, de hecho, para justamente seguir soportando lo que me decíamos hasta ahorita, para que Argentina logre hacer lo que quiere hacer, no solamente de reducir el déficit fiscal, a estabilizar las cuentas, va a tener, por un lado, negociar con las multilaterales, reestructurar la deuda externa, que además supera más del 130% del PIB argentino. Y para poder solamente eliminar la monetización que tiene el déficit fiscal en este momento, pues Argentina, no sé cómo, tendría que sacar por lo menos un 2% de superávit de su PIB total de aquí a fin de año. Wow. O sea, es muy complejo. O sea, es muy complejo, no es fácil. Pero él tiene apoyo. Pero va a ser un experimento interesante. Interesante de todo tipo, no solamente político, populismo, porque es económico, un país populista. Están por primera vez, no, el peronismo siempre ha sido como populista. Un vector, ¿no? Sí. Pero además,
es antisistémico, ¿no? Y esto es además... antisistémico. Es un ejemplo para el mundo y Latinoamérica. Sí, totalmente. Y yo creo que del éxito o fracaso de Milei va a depender gran parte del posicionamiento de esta nueva suerte de ola libertaria que se está imponiendo en gran parte del mundo. Y de hecho es representativo en las relaciones que tú comentabas, Pedro, quiénes fueron los asistentes de su toma de posesión. A Buenos Aires no solamente llegan jefes de Estado y gobierno, sino que, por ejemplo, en el caso de España, va el rey Felipe VI, pero no va Pedro Sánchez, sino que envía un secretario de su gobierno. En el caso de España, incluso el líder Abascal, el líder de Vox, que es la extrema derecha de España, también asiste a la toma de posesión. Va Bolsonaro, siendo ya no es presidente de Brasil y aún así asiste. Sí. Dylan, tengo que hacer una breve pausa y vuelvo contigo y después tenemos a María Fernanda Núñez, nutricionista. Vamos entonces a hablarles de Fospuca. En Fospuca... Espacios para convivir. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Sonidos en primera fila. Invitado, Dylan Pereira. Hablo tan rápido hoy como tú, Dylan, gracias. No, yo te entiendo, porque yo también antes hablaba muy rápido, claro, porque son muchas ideas que quieres transmitir. Sí, no, y además hay una cierta responsabilidad con la audiencia, Pedro, ¿no? De lo que estamos diciendo, argumentarlo, ¿no? No, está bien, no te discuto nada, pero yo a veces también aquí me regaña el productor Humberto Anzola, habla más despacio, di más lento lo que estás diciendo, la publicidad, para que la gente pueda entender mejor. Dylan, vamos a hablar también sobre Venezuela. Claro. Tú dijiste que, y yo leí esta noticia, que es una noticia extraordinaria. Cuéntanos por qué. Sí, bueno, sin lugar a dudas, es un gran triunfo en lo diplomático y en lo político para Venezuela como Estado, como nación, la reunión del próximo 14 de diciembre en San Vicente de las Granadinas. Tenemos que recordarle a la audiencia que la filosofía del Acuerdo de Ginebra y la posición histórica de Caracas respecto a la controversia territorial de la Guayana Esequiba ha sido siempre el diálogo binacional entre Caracas y Georgetown, como método de solución pacífica a la controversia que está contenido no solo en el artículo 33 de la Carta de Naciones Unidas, sino que claramente está explícito en el artículo 4.2 del Acuerdo de Ginebra. Entonces los venezolanos, luego que damos esta señal y este mandato claro a las autoridades el 3 de diciembre, donde primero rechazamos el laudo arbitral de París de 1899, apoyamos y ratificamos nuestro respaldo al Acuerdo de Ginebra de 1966 y discordamos con la jurisdicción automática a la Corte Internacional de Justicia que están intentando imponernos, pues ha sido una serie de maniobras político-administrativas y diplomáticas de presión para que Guyana entrase en reflexión y entrase en razón. Porque a partir de 2018, cuando nos demandan en la Corte Internacional de Justicia de forma unilateral, sin consultar el consentimiento de Caracas para asistir a esta instancia internacional, incluso la Asamblea Nacional de Guyana le había prohibido expresamente al presidente Irfan Ali hablar con nosotros de forma bilateral. Era un veto completo. Y la CARICOM, que hoy está ayudando a la mediación, incluso había emitido un comunicado de respaldo absoluto a Guyana en la controversia, o sea, y hoy están facilitando. Qué increíble, o sea, que de una prohibición lograr este acuerdo diplomático. Dicen, aquí no se va a negociar nada, no se va a hablar nada, pero sí se va a hacer. Porque si no, ¿para qué se van a reunir? Mira, ¿Qué expectativas hay? Esto es algo muy importante porque se conoció a través de la Cancillería venezolana que hubo una serie de informaciones, de intercambios de comunicaciones con el presidente Lula da Silva de Brasil, incluso con el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, y articulados con la mediación de Raf González, el primer ministro de San Vicente de las Granadinas, que además actualmente es el presidente pro tempore de la CELAC. Allí me permito hacer una salvedad que es donde radica la importancia que los latinoamericanos fortalezcamos nuestros sistemas de integración y en especial apuntar hacia la CELAC.
porque es el más inclusivo, incluye todo el Cono Sur y además también el Caribe. Y allí hay un gran reto institucional para nosotros, siguiendo, por ejemplo, el paradigma de la Unión Europea, fortalecer instituciones intrarregionales que permitan una articulación. Y yo creo que va a ser un precedente muy importante. Pero es precisamente Rafa González, el primer ministro de San Vicente, quien será el anfitrión de la reunión y que, junto también el apoyo de CARICOM, porque el primer ministro de Dominica también apoya ahorita la reunión de negociaciones, yo creo que la gran expectativa que podemos tener todos es que mediante la negociación entre el presidente Nicolás Maduro y el presidente Irfan Ali se logre escoger de forma consentida, acordada, el método de resolución de la controversia territorial. Antes de resolver lo que sea. Sí, ahorita es muy mediático. Y se han lanzado de lado y lado. Yo creo que Venezuela ha hecho, y esto es supragobierno, absolutamente. por encima. Es algo que nos interesa a los venezolanos, Sí. Y se ha manejado con distintos abogados y personas de todo tipo de ideología política. Absolutamente. Pero yo sí creo que teníamos que poner presión, porque Totalmente. Una de las presiones más fuertes fueron 30 días Exxon y todo el mundo de aquí en nuestras aguas territoriales, y eso es un peligro para ellos y para los intereses del gobierno de los Estados Unidos, ¿no? De hecho, es importante mencionar que estas acciones, que si bien fueron muy contundentes, porque además responden a un mandato expreso de la población consultada en referéndum, pues es lo que genera también este clima político internacional en el que nosotros llamamos la atención al mundo y decimos, se están violando todos nuestros derechos, se están violando los principios del derecho internacional, se está violando un acuerdo vinculante, legal, vigente, como es el Acuerdo de Ginebra, nosotros vamos a tomar acciones. Entonces, bueno, yo creo que esto es un gran triunfo, porque además nos va a permitir escoger, o es la expectativa que tenemos, el método de resolución, porque antes de pasar al fondo de la controversia, que será la delimitación final, el arreglo satisfactorio que está previsto en el Acuerdo de Ginebra, tenemos que escoger cómo lo vamos a hacer. Negociación, mediación, buenos oficiantes, escoger el método. Y que van a aceptar cada uno. Sí, y además, Es como resolver un divorcio. Bueno, separación de bienes. Es algo importante que además me gustaría ratificar y celebrar, además, que la vicepresidenta de la República, cuando hoy pues inaugura e instala la Comisión Nacional de Defensa del Esequibo, del más alto nivel, con la coordinación de todos los poderes públicos, anuncia que van a ir a consultas públicas con las academias, con la sociedad civil, con los medios de comunicación, para que la propuesta que sea llevada el jueves 14 de diciembre a San Vicente tenga un amplio consenso nacional. Y yo creo que ese es el espíritu que debe prevalecer por la controversia territorial, que además está en juego nuestra integridad territorial, pero también los diferentes temas que tenemos que abordar los venezolanos como país. Mira, gracias Dylan, joven venezolano aquí en el país, buenas opiniones y, gracias, Pedro. Y contundencia. Siempre estás invitado al programa. Gracias, Pedro, un placer estar aquí. Gracias a la audiencia por escuchar. Gracias. Dylan Pereira, licenciado en Estudios Liberales, y ya venimos con nuestra próxima